Hizo la clase del día de hoy. Buenos días nuevamente con todos ustedes. El día de hoy pues vamos a tratar un tema bastante importante que es sobre hemorragia estival. Decimos importante porque como vamos a ver en las diapositivas siguientes, es una de las patologías que con mayor frecuencia se va a observar en la emergencia. Eh, los temas que vamos a tratar el día de hoy es definición, epidemiología, etiología, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico y tal vez lo más importante para ustedes y también para el que les habla, lo que es el manejo de la hemorragia digestiva. En cuanto a la definición, en realidad es sencilla, es simple, ¿ya? Es eh, es aquella pérdida de sangre importante, ¿no? Por encima del ángulo de Trace. Considerando el triángulo de Trace, si recordamos un poco de anatomía, pues aquella que resulte el reparo anatómico que resulte la unión del duodeno con el yeyuno, ¿no? Todo lo que es el sangrado que se presenta en el tubo digestivo por encima del ángulo de Trace, ¿no? Se denominará hemorragia digestiva alta, ¿no? Y ahí incluye principalmente lo que es el esófago, el estómago y la porción del duodeno. Cabe mencionar que antiguamente se hablaba o se dividía o se clasificaba la hemorragia digestiva alta en dos, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva alta y baja, ¿ya? La baja era más allá del ángulo de Trace, hasta lo que vendría a ser el ano. Pero actualmente hay una nueva clasificación, bueno, no es tan nueva en realidad, tiene ya muchísimos años, en la cual se divide la hemorragia digestiva en tres, ¿no? Hemorragia digestiva alta, la media y la baja, ¿no? La modificación ocurre con la baja. Actualmente la baja se considera desde la válvula ileocecal hasta lo que vendría a ser el ano, mientras que la hemorragia digestiva media está en relación a lo que es el intestino delgado, ¿no? Principalmente el yeyuno ahí. Entonces, la hemorragia digestiva, repitiendo, es aquella pérdida de sangre que se va a presentar por encima del ángulo de Trace. La pérdida de sangre se puede dar, se puede presentar de dos formas. Una presentación manifiesta, como ahí menciona, o aguda, ¿no? Que para que sea tal, para que sea manifiesta, pues el sangrado o la pérdida de sangre es cuantiosa, es importante. Y también se puede dar con una pérdida oculta, o llamada también crónica, ¿no? En la oculta crónica, o la presentación oculta crónica se va a caracterizar porque el paciente va a cursar básicamente con anemia. Cuando hablamos o nos referimos a hemorragia digestiva alta, nos estamos refiriendo por lo general a la presentación aguda o a la presentación manifiesta, ¿sí? Entonces, en lo que concierne, en lo que concierne a la clase, ¿no? Básicamente nos estamos refiriendo a esto, sobre todo en cuanto a manejo, nos estamos refiriendo a la hemorragia digestiva alta de presentación aguda o manifiesta, ¿sí? Este tipo de presentación también es una forma de clasificar, pues, ¿no? A la hemorragia digestiva, ¿no? En cuanto a la epidemiología, ¿qué mencionamos? Bueno, esta referencia es quizás un poquito más allá de 5 años, pero sigue siendo vigente, ¿no? En cuanto a los datos que acá mencionan, probablemente ha variado, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante manifestar en cuanto a la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es una entidad frecuente, una patología frecuente que nosotros, como médicos, ¿no? Y ustedes, cuando ya lo sean, y en su formación también, si tienen la oportunidad de rotar en emergencia, pues es una de las entidades más frecuentes que se va a observar en las unidades de emergencia. Manifestar también que la incidencia se va a incrementar con el paso de los años, ¿no? Y va a predominar en el sexo masculino, ¿sí? Si consideramos todos los cuadros de hemorragia digestiva que van a acudir a la emergencia, ¿no? Más de la mitad, ¿no? De los casos de hemorragia digestiva se deben a la hemorragia digestiva de origen alto, ¿sí? La mortalidad y la morbilidad, pues hasta hace muchos años era bastante alta, ¿no? Ese reporte hablan de 14%, ahora afortunadamente ya no está en esos valores. Un estudio en Perú, ¿no? Coincide con lo que se ha manifestado anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven ahí en ese reporte, cerca del 82% de hemorragias digestivas, ¿no? Son de origen alto, más frecuentemente en varones, ¿no? Y a una edad avanzada, ¿no? Entonces, es importante señalar eso.
El sangrado más del tracto digestivo, el que se presenta con mayor frecuencia y de origen alto, son casos que se van a ver en la emergencia, no en la consulta externa, y principalmente son adultos y de sexo masculino, ¿no? Como ven acá, la mortalidad ya no está, como mencionaba en la otra referencia, el 14%, ¿no? Aquí está un aceptable 2,8%, casi 3%. En cuanto a lo que mencionábamos acerca de la mortalidad, ¿no? Pues esta ha descendido. Y ha descendido básicamente por dos situaciones o dos condiciones. Una, del manejo inicial, ¿no? Y es lo que queremos que ustedes aprendan, ¿no? O les quede clara en esta exposición. El manejo inicial es muy importante, ¿no? Y el manejo inicial está a cargo no solamente del gastroenterólogo, sino de todo médico, ¿ya? Sin que necesariamente sea gastroenterólogo, sea la especialidad que tenga, ¿no? Si es que la tiene, ¿no? E incluso el médico general está en condiciones de hacer el manejo inicial de un paciente con hemorragia intestinal, ¿sí? Entonces, el manejo inicial ha mejorado el pronóstico, lo que es la mortalidad, y también, por otro lado, esto sí ya le concierne exclusivamente, por lo menos en nuestro país, al gastroenterólogo. En nuestro país es el gastroenterólogo el que realiza la endoscopia digestiva, ¿no? La endoscopia digestiva, en este caso alta, ¿no? También ha mejorado porque se realiza con mayor frecuencia, ¿no? Y con mayor éxito, digamos, lo que es el manejo endoscópico terapéutico de las lesiones que producen sangrado digestivo. Entonces, esos dos alcances, ¿no? Han hecho que en los años, ¿no? En el transcurrir de los años, pues la mortalidad de la hemorragia digestiva alta haya disminuido, ¿no? Ahora es muy raro ver que alguien se ha operado, que entra a hacer la operación. Hasta hace unos años era frecuente. Un paciente con hemorragia digestiva alta muchas veces terminaba en sala de operaciones. Ahora no, ahora es muy raro que eso ocurra, ¿no? En cuanto a la etiología es diversa, como ustedes pueden observar. Esto es algo, un resumen nada más pequeñísimo. En cuanto a la etiología, pues va a depender, si queremos entender la etiología, podemos dividirla en su origen, ¿no? A qué nivel del segmento del tubo digestivo se presenta. Puede ser en el esófago, en el estómago o en el duodeno. En el esófago, causa frecuente, ruptura de varices esofágicas. En el estómago, frecuente, la úlcera péptica, el cáncer digestivo, ¿no? Y en el duodeno, la úlcera péptica. Entonces, como ustedes ven, si tomamos en conjunto todo lo que es el tubo digestivo, las causas más frecuentes van a ser la úlcera péptica y la ruptura de varices esofágicas. Bueno, acá algunas muestras, ¿no? Algunas consideraciones. Por ejemplo, acá tenemos Mayory Weights, que es un desgarro, ¿no? Son pacientes que están presentando vómitos o hacen arcadas importantes. Son aquellos que han bebido alcohol, por ejemplo, vomitan y vomitan y puede producirse un desgarro, ¿no? En la unión del esófago con el estómago y va a presentar un sangrado. Aquí tenemos lesiones agudas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Con erosiones, ¿no? Puede ser por consumo de AINES, por ejemplo. Acá tenemos una lesión vascular, ¿no? ¿Sí? En el estómago, acá en el duodeno tenemos también otro tipo de lesión vascular, ¿no? Son por poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, Las causas, decíamos, más frecuentes es la enfermedad ulcerosa péptica y las varices, ¿no? Y podemos aquí, pues, presentar esto, ¿no? Estos son estudios peruanos, ¿no? Este es probablemente un poco antiguo, 2006, y este es 2016, ¿ya? Y van a ver ustedes de que no hay, en cuanto a las principales causas, no ha habido variación, ¿no? Tenemos úlcera duodenal, úlcera gástrica, que en conjunto viene a ser la enfermedad ulcerosa péptica, igual de acá, de la misma manera acá, y viene pues las varices esofágicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, considerar siempre eso, que por frecuencia, cuando ustedes vean un paciente en la emergencia con hemorragia digestiva alta, siempre estamos pensando que podría tratarse de una úlcera péptica o tal vez de una ruptura de varices esofágicas, ¿no? Considerando por frecuencia. En cuanto a la etiopatogenia, o sea, ¿qué hace que se presente el sangrado digestivo, ¿no?
o las causas que la originan. En cuanto a la etiopatogenia, podemos dividir o clasificar la hemorragia digestiva alta, ¿no? En dos grandes grupos. Esto de la etiopatogenia también nos sirve como, estarán viendo ustedes ahí, como una forma de clasificar la hemorragia digestiva alta o la HDA, ¿no? La HDA en este caso se puede dividir en dos. La HDA llamada varicial, ¿no? Que en algunos textos van a conseguir, van a encontrarlo como HDA por hipertensión portal, que en realidad es el término quizás más apropiado, y una HDA no varicial, ¿ya? La no varicial incluye todas las causas que no sean por hipertensión portal. En el grupo del HDA varicial o por hipertensión portal tenemos dos causas, perdón, tres causas. La primera es la ruptura de varices esofágicas, la segunda es la ruptura de las varices gástricas y una tercera causa que se podría mencionar, pero rara vez se presenta como agudo, ¿ya? A veces más puede ser como una anemia, se puede presentar como un cuadro quizás oculto, es la gastropatía hipertensiva portal, ¿no? ¿Sí? Que eh, es una condición en la cual en el estómago van a proliferar vasos y van a producir microsangrado, ¿no? Pero lo más importante es la ruptura de varices esofágicas y también, de cierto modo, la ruptura de las varices, pero del estómago, ¿no? Producto de la hipertensión portal. Y como acá menciona la fisiopatología, ¿no? Está en relación a la elevación de la presión en el sistema porta hepático. En cuanto al otro gran grupo de la HA no varicial, ¿no? Que vienen a ser todas las otras causas que no se deben a hipertensión portal, ¿no? ¿no? A todas las otras causas que no sean a hipertensión portal, tenemos pues principalmente la enfermedad ulceropética, ¿no? O la enfermedad ulcerosa péptica, o la úlcera péptica, que incluye la úlcera gástrica y la úlcera renal. Y además incluye todas las otras causas de hemorragia digestiva alta, como ya lo hemos mencionado. En cuanto a la fisiopatología, ¿ya? Lo que aquí se menciona es más válido para la enfermedad ulcerosa péptica, pero también se puede considerar válido para las otras causas. Básicamente es el desbalance que va a ocurrir o que se va a presentar entre los factores agresores de la mucosa y los factores defensores, ¿no? De la mucosa, ya sea esofágica, gástrica o duodenal, ¿no? Esta es la circulación normal, este aporte hepático, ¿no? A grosso modo podemos indicar acá de que la sangre proviene del vaso, del intestino, ¿no? Y acá está la vena porta, a través de ahí viene la sangre, de los órganos que se mencionaron, intestino, vaso, ¿no? Van a atravesar, ¿no? Por la vena porta, las venas centrales, ¿no? Atraviesan el hígado, se forman las venas hepáticas y luego la sangre se dirige a la circulación sistémica, al corazón, ¿no? Ya tenemos otra representación de lo que estábamos mencionando, vena esplénica, mesentérica inferior, mesentérica superior, se unen, forman la vena porta, ¿no? Porta derecha, porta izquierda, ¿no? Luego vienen los sinusoides, las venas centrales y luego las venas hepáticas, o también llamadas antiguamente venas suprahepáticas y luego ya el corazón. Eso es lo normal. Pero esto con más detenimiento probablemente lo van a desarrollar cuando tengan su clase de cirrosis hepática. Pero en la hipertensión portal, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? La principal causa de hipertensión portal, como aquí menciona, es la cirrosis hepática, una enfermedad crónica del hígado. Entonces, como acá tenemos un hígado fibrótico, pues la sangre no va a seguir ese recorrido que debe darse, que ya hemos mencionado. Entonces la sangre va a buscar otras formas de llegar hacia el corazón. Y una de esas es a través de las venas del esófago. Pero como las venas del esófago no están preparadas para tolerar tanto volumen de sangre, ¿qué va a pasar con estas? Pues se van a dilatar, ¿no? Y como se dilatan, no soportan tanto volumen de sangre, pueden romperse en algún punto, se rompe y se produce el sangrado varicial, ¿no? En este caso por ruptura de las varices esofágicas. Así como hay varices en el esófago, también pueden ocurrir o pueden presentarse varices en el fondo del estómago. Y ocurre lo mismo, ¿no? Su ruptura y el posterior sangrado, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda, no duden por favor en abrir su micrófono y con confianza pueden hacer su pregunta respectiva, ¿ya? Por si acaso, por cierto.
Y acá tenemos por la enfermedad ulcerosa péptica o la úlcera péptica, ¿no? Decíamos factores defensivos, factores agresivos, ¿no? No nos vamos a detener mucho acá porque también tienen ustedes una clase de úlcera péptica. Así que vamos a continuar. Nada más y acá en la foto sí se ve pues, una úlcera, ¿no? A nivel del estómago, ¿no? Acá se ve el píloro y acá está el estómago. La úlcera, perdón. En cuanto a la presentación clínica, ¿no? ¿Cómo vamos a, cómo se va a presentar un paciente con hemorragia digestiva alta? ¿Ya? Recuerden lo que que les he dicho al inicio, ¿no? Estamos refiriéndonos a la presentación aguda, ¿no? Puede presentarse, ¿no? Principalmente de cuatro formas, ¿ya? Una es la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Como ahí dice, es un vómito hemorrágico, es un vómito con sangre, que decimos, ¿no? Y la sangre que el paciente puede presentar por la boca puede ser rojo vivo o rojo vinoso. Tenemos también la presentación como vómito borráceo. Es un vómito, como dice aquí, en borra de café. En la siguiente diapositiva veremos cómo es eso de la borra de café. En alguna, esto es en digamos, en nuestro país, en nuestra literatura. En nuestro país, en la literatura médica peruana, tenemos tendencia a separar, ¿no? De lo que es la hematemesis del vómito borráceo. ¿Ya? Mientras que ustedes van a ver en otras literaturas médicas extranjeras que dentro de lo que es hematemesis incluyen el vómito borráceo, ¿no? Entonces, para algunos, hematemesis es el vómito hemorrágico, ya sea rojo vivo o rojo vinoso, o también en borra de café. Pero nosotros, les estoy explicando, hacemos la diferenciación. ¿Ya? Tenemos la presentación tipo melena también. La melena, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de observar en alguna oportunidad, ¿ya? Pero es una deposición negra, ¿ya? Es negra, no es marrón, no es plomiza, es negra, ¿no? Alquitranada, dice ahí, como brea. No sé si han visto en alguna ocasión también la brea cuando hacen esto del asfaltado de las calles, ¿no? El alquitrán es, pues, es negra y es oleosa, ¿no? Como ahí mencionan, ¿no? Es como aceitosa, como brillante, ¿no? Así es la melena. Y tiene un olor muy particular. Quizás no es desagradable, ¿no? Bueno, dependiendo de cada uno, pero no es un mal olor, pero es un olor muy intenso, es un olor muy peculiar, ¿ya? Que ustedes cuando alguna vez lo presencien, quizás nunca se van a olvidar. Es tan intenso, ¿ya? Que a veces cuando uno entra a una sala y un paciente ha presentado melena, fácilmente puedes percibir ese olor característico de la melena, ¿ya? Y bueno, tiene que ser pastosa, ¿no? También. Hay otra presentación que es en forma de hematoquesia. En cuanto a hematoquesia, es la eliminación a través de la zona del ano recto, ¿no? De sangre, y es ahí entremezclada con heces, ¿no? Pueden ser coágulos, o puede ser un sangrado rojo vinoso, o una diarrea hemorrágica, que algunos le dicen, ¿no? En la hematoquesia es importante diferenciarla de la hematoquesia que se pues, debe a lo que es el sangrado digestivo bajo. Me parece que ustedes ya han tenido ya su clase de HBV, entonces saben quizás a lo que me estoy refiriendo. Hay otros síntomas que pueden acompañar a esto, ¿no? A lo que hemos mencionado, ¿no? Son síntomas de pérdida de sangre, ¿no? Como anemia, por ejemplo, mareos, síncope, disnea, angina, hasta shock incluso, ¿no? Son síntomas que pueden observarse en un paciente que presenta principalmente con eso, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Hematemesis, ya hemos dicho, es un sangrado por la boca. ¿Qué ¿Cómo lo interpretamos cuando un paciente presenta hematemesis? ¿No? Lo interpretamos como que es un sangrado que está activo en ese momento, si fuera rojo vivo, o si es vinoso, pues es un sangrado que ha ocurrido recientemente. Cuando es un vómito borráceo, ¿ya? Por lo general significa que el paciente en ese momento ya no está sangrando, que sangró, pero en ese momento ya no está sangrando, es un sangrado no activo. Así lo interpretamos. Y melena, para que se presente la melena, esta es típica melena, como pueden ver, como si fuera la brea, ¿no? Pastosa, ¿no? Oleosa, ¿no? Brilla, ¿no?
¿no? Para que se presente tiene que haber mínimo una pérdida de 100 cc de sangre en el tubo digestivo y esta sangre pues tiene que permanecer en el tubo digestivo más allá de las 8 horas, ¿no? ¿Para qué? Para que ocurra un proceso de oxidación de la hemoglobina presente en la sangre que se ha perdido, lo cual va a hacer que se forme la hematina. La hematina justamente es ese color negro que le da a las deposiciones. Entonces, cuando vemos nosotros melena, ¿no? Estamos asumiendo que el sangrado que ha presentado el paciente ha sido, o la melena que estamos observando tiene un origen del sangrado digestivo alto, pero de más allá de 8 horas. Entonces decimos, probablemente ya en este momento no está sangrando probablemente. La hematoquesia en HDA se hace esa aclaración, ¿no? Para que se presente como tal, ¿no? Producto de un sangrado digestivo alto tiene que deberse a una gran pérdida, ¿no? De sangre, una pérdida masiva, como menciona acá, hasta más de 1000 incluso, centímetros cúbicos, ¿no? Lo cual va a producir, ¿qué cosa? Como es una gran pérdida de sangre, ¿no? El paciente va a presentar inestabilidad hemodinámica, quizás va a estar, puede estar hipotenso, tal vez taquicárdico, ¿no? Eh, esta, esta gran pérdida de sangre, ¿no? Produce un efecto catártico a nivel del intestino. Entonces, el tránsito se acelera y no da tiempo a la sangre que se ha perdido en oxidarse y convertirse en melena. Es por eso que se ve como hematoquesia, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos la hematoquesia de la HDA de la HDB? La relación urea-creatinina, ¿no? Cuando es una hematoquesia por HDA, la urea tiende a elevarse. Cuando es la hematoquesia en HDB, por lo general no se eleva la urea. Es por eso que la relación en hematoquesia en HDA, urea-creatinina es mayor a 100. Y a veces cuando tú tienes dudas, ¿no? Pides la urea-creatinina para diferenciar si estás frente a un HDA o un HDB. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? No toda sangre que el paciente elimine por la boca necesariamente es hematemesis, no siempre. El sangrado que elimina por la boca un paciente podría provenir de lo que es la vía respiratoria. Podría también tener su origen en lo que es las fosas nasales. Podría tener un origen también en la cavidad oral, ¿no? En las encías, por ejemplo. Entonces, todo va a depender de qué más acompaña esa eliminación de sangre por la boca. Cuando es sangre proveniente de la vía respiratoria, va a estar acompañada de tos, ¿no? Va a estar precedida de tos. Paciente, tú le preguntas, ya, pero ¿cómo así presentó eliminó sangre por la boca? ¿Tuvo tos? Si te dice que sí, muy probablemente es hemoptisis, ¿no? Y en nuestro país ya saben que una de las causas más frecuentes de hemoptisis es la tuberculosis. Preguntarás quizás, ¿no? Si ha tenido ese antecedente de tuberculosis. Cuando es ya no de, tu, de la vía respiratoria, ¿no? Sino tal vez de las fosas nasales o propiamente de la cavidad oral, ¿no? El paciente te va a decir, no he tenido ni tos, no tuve arcadas ni náuseas, simplemente noté que la cavidad oral se llenaba de sangre y lo tenía que botar, ¿no? Entonces es otro tipo de diagnóstico que también puede ocurrir. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen algún trastorno, alguna patología de la coagulación o están anticoagulados por algún motivo y muchas veces tienen gingivorragia. Lo único que haces es abrirle la boquita, revisas y las encías están sangrando, ¿no? Diagnóstico hecho, no es hematemesis, ¿sí? Cuando es una hematemesis, el sangrado que el paciente elimina por la boca va a acompañarse de arcadas, ¿no? Va a tener náuseas, arcadas, ¿sí? Entonces, tiene que considerar también el diagnóstico diferencial. No todo lo que el paciente elimina por la boca es necesariamente hematemesis. Y no confíen en lo que el paciente dice necesariamente. Cuando ustedes estén en la emergencia, van a ver que todos los pacientes, así tengan una hemoptisis importante, dicen, no, ¿por qué has venido a la emergencia? Es que he vomitado sangre, dice, ¿no? Eso es lo que dicen. Obviamente no tienen, si no es personal de salud, no tienen por qué conocer el término hemoptisis, ¿no? Entonces, siempre para el paciente que va a la emergencia es vómito con sangre, todo sangrado, toda sangre que elimina por la boca. Luego tenemos el vómito porráceo. El acento está mal ubicado.
El vómito porráceo, a diferencia del borráceo, ¿no? Es el color. El vómito porráceo con P es un color verde oscuro. Y hay otra diapositiva que más adelante, ¿no? Que generalmente significa una obstrucción intestinal alta, ¿no? Ustedes saben que a nivel del duodeno, la segunda porción está pues en la papila mayor y a través de él sale el líquido, la bilis, ¿no? Que tiene un color oscuro, ¿no? Y también los alimentos, cuando se oxida y hay una obstrucción, va a tornarse un color verde oscuro. Entonces, verde oscuro significa vómito porráceo y significa básicamente una posibilidad de obstrucción intestinal alta, no hematemesis. ¿Ya? Tenemos la pseudomelena también. ¿Sí? ¿Ven esta figura? Es totalmente diferente a la que habíamos visto acá. No es igual. Esto es la pseudomelena, ¿no? La pseudomelena, como su nombre dice, parece melena, pero no es melena. Y generalmente puede deberse pues a la ingesta de fármacos como el bismuto, ¿no? El famoso bismutol. No sé si lo han tomado ustedes, lo han consumido. Vienen en tabletas, viene también presentes en jarabes, generalmente es rosado, pero cuando uno lo ingiere provoca que las deposiciones salgan oscuras, ¿no? Negras. Y suplementos de hierro también, ¿no? Ciertos alimentos también, nosotros pues consumimos mucho sangrecita a veces, ¿no? Y puede hacer que la deposición tenga ese aspecto, ¿no? Pero es una pseudomelena, no es una verdadera melena. ¿Sí? Entonces, tienen que tener ustedes presentes también ese diagnóstico diferencial. En cuanto a la hematoquesia por HDV, ¿no? Diagnóstico diferencial de la hematoquesia por HDA. En este caso, como la pérdida de sangre no es importante en realidad en el HDV, el paciente está tranquilo, relajado, ¿no? Tú te asustas y dices, uy, tiene hematoquesia, puede ser alto, no, está tranquilo, relajado. No hay compromiso de su estado hemodinámico, está conservado, ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Sí? Y acá definimos, diferenciado mucho mejor el borráceo, ¿ya? Del porráceo. Acá dice borraceo, borráceo. Bueno, eh, el borráceo es borra de café, ¿no? Ustedes, no sé si han consumido café, hacemos un paréntesis, sugerimos que consuman café, ¿no? Siempre y cuando no les caiga mal, en todo caso. El café se ha demostrado ser beneficioso para el manejo de hígado graso, ¿ya? Pero el verdadero café. Así que consuman café, es bueno para el hígado graso, y así ayudamos también a nuestro país, a los productores de café, ¿no? Tenemos muy buen café. El café que es bueno, saludable, seguimos abriendo paréntesis, es aquel recién pasado, ¿no? No es el que tú lo tienes, el que consumes en polvo o el que lo dejas ahí en la refrigeradora una semana, es el recién pasado. Y cuando ustedes consuman café recién pasado van a observar esto, ¿no? Se forma eso, la borra del café. Ese es borrazo, ¿no? Ese sí es, o puede ser sangrado digestivo alto. Mientras que el término porracio viene del término puerro, ¿no? Que en otros países al poro, que nosotros acá lo conocemos como poro, en otros países lo llaman puerro, ¿no? Es un verde más oscuro, ¿no? Entonces, diferenciar porracio de borracio, ¿ya? No es lo mismo con P que con D. Y la hematoxia ya se ha mencionado, ¿ya, no? Diferenciar de origen alto y bajo, básicamente la inestabilidad hemodinámica y cómo se ve el paciente, ¿no? En la HDA, cuando hay hematoquesis, el paciente se ve mal, ¿no? No está bien. En la HDV, hematoquesia por HDV, el paciente luce tranquilo, sin mayor problema. Diagnóstico, ¿ya? ¿Qué hay con el diagnóstico? Cuanto al diagnóstico, ¿cómo podemos nosotros hacer diagnóstico de HDA? Recuerden que hay dos tipos de diagnóstico, ¿no? En medicina, los presuntivos y los definitivos. Entonces, clínicamente hace alusión a lo que es la anamnesis y el examen físico, podemos llegar a un diagnóstico presuntivo o muchas veces también definitivo, ¿no? ¿Sí? Mientras que el diagnóstico endoscópico sí nos va a hacer, vale la redundancia, el diagnóstico definitivo, mediante el uso de la endoscopia digestiva alta. ¿Ya? Entonces, la endoscopia digestiva alta es un procedimiento muy útil para hacer el diagnóstico, ¿no? Confirmar que el sangrado que el paciente ha presentado, ya sea por hematemesis, melena, hematoquesia, vómito borracho, tiene su origen alto, ¿ya? Y también nos sirve para identificar la causa de ese sangrado digestivo alto, ¿ya?
A veces sucede, por ejemplo, que el paciente tiene hemoptisis o epistaxis también y deglute la sangre, ¿no? Y luego ya presenta un vómito con sangre, ahí te queda duda, pues, ¿no? Y dices, "¿Y esto será una verdadera hematemesis o será en realidad hemoptisis que ha deglutido y luego lo ha vomitado?" Bueno, entonces, ahí el endoscópico siempre nos va a hacer el diagnóstico en realidad definitivo, ¿no? Del origen alto de un sangrado digestivo, ¿no? Con el clínico nos puede quedar un poquito, tal vez, la duda, ¿no? Acá está enseñando su mano con un dedo y con guantes, ¿no? ¿Por qué? Porque para muchas veces hacer el diagnóstico clínico requerimos hacer tacto rectal, ¿ya? No es una obligación en todos los pacientes necesariamente, ¿ya? Pero puedes recurrir a eso. Y acá está, tienen, no sé si lo reconocen, es una zona nasogástrica, ¿no? A veces también, ya mucho en desuso, ya por lo general ya no, muy rara vez ordenamos el lavado gástrico por zona, ¿no? Puede también utilizarse como una forma de ayudar al diagnóstico clínico de HDA. Entonces, nuevamente ahí veíamos la endoscopia digestiva, el equipo de la endoscopia, ¿no? Y vayamos a lo más importante, que es el manejo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió alguna duda? Hola, ¿me escuchan? Sí se entendió, doctor. Sí, sí se le Ya, escuchó. ya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver la parte más importante, tal vez. ¿Ya? La parte más importante. La parte más importante porque, como decíamos, el manejo es lo que ha cambiado el pronóstico en esta, para bien, ¿no? En esta entidad y el manejo, ¿ya? En parte, ¿no? Lo puede realizar o todo médico en realidad, sea general o de cualquier especialidad, debe estar en la capacidad de manejarlo. Y en cuanto al manejo, vamos a dividirla en tres fases, ¿ya? La fase preendoscópica, la fase endoscópica y la fase postendoscópica, ¿bien? Entonces son tres fases. ¿Y por qué hacemos ponemos esta división? ¿Ya? Para que les quede mucho más claro que el manejo no solamente es endoscopia, ¿ya? Eso les tiene que quedar muy, 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 muy en claro. Hay una fase preendoscópica, o sea, antes de la endoscopia, que es muy importante, ¿ya? Hasta me atrevería a decir que es la más importante, ¿ya? Y eso recuérdalo, por favor, porque a veces, muchas veces, existe confusión, ¿ya? En lo que es el manejo de HDA y el estudiante de medicina, ¿ya? A veces el interno de medicina, algunas veces también, ¿por qué no? El médico ya de asistente, ¿no? ¿No? De medicina de cualquier especialidad piensa que HDA es sinónimo de endoscopia y no es así, no es así, ¿no? Esa confusión se da y nosotros, ¿no? Nos mandan endoscopía, nos ponen, creo que mi grupo tuvo la oportunidad la otra vez de, cuando estuvieron presentes, vino una interna y pidiendo, incluso pidió por favor, decía por favor, vea a mi paciente, ¿no? Le comentaba, porque en realidad, en medicina no hay favores, sino que tú cumples tu trabajo, cumples tu labor, ¿no? Y no se trata de hacer favores, en realidad, simplemente cumples tu trabajo. Si es un paciente que requiere una endoscopía, pues se le va a indicar, ¿no? Y así se hizo, en realidad, se le indicó la endoscopía, ¿no? Y la sorpresa fue cuando nos fuimos, igual, no tenía hemoglobina actual, no tenía coagulación actual, y el paciente ya tenía más de 6 horas incluso que ya había sangrado. El paciente completamente pálido, ¿no? No sé creo que estaba con 6 de hemoglobina, después cuando ya le hicieron su control, el INR estaba prolongado, pero aún así, le hicimos la endoscopía porque era un paciente que era necesario hacerlo, un paciente de 21 años, ¿no? 21 años, muy joven, ¿no? Que tiene mucho futuro por delante. Entonces, no se olviden, ¿ya? En el manejo del HA hay una fase preendoscópica. Manejo no de HA no es sinónimo de hacer la endoscopía a la brevedad. Manejo de HDA no significa que lo vea el gastroenterólogo inmediatamente, ¿ya?
manejo de HDA incluye una fase preendoscópica, ¿ya? Que lo puede y lo debe realizar cualquier médico, sea de la especialidad que tenga. ¿Sí? Entonces, no se olviden preendoscópica, endoscópica y posendoscópica. Y empecemos con la preendoscópica. Y acá dice, no es exageración lo que acá menciona, es crucial, es muy importante, ¿ya? La fase preendoscópica o el manejo preendoscópico. Y como acá dice, ¿ya? Es el inicio de todo. Claro que es el inicio de todo, ¿ya? Porque para yo hacer un manejo preendoscópico, ¿no? Eh, y si lo voy a hacer en una endoscopia, tiene que quedar, o por lo menos no muy claro, pero bueno, tenemos una certeza muy alta de que estás frente a un sangrado digestivo alto. Tienes que saber la gravedad, tienes que tomar algunas medidas, ¿no? Entonces, todo empieza con el manejo preendoscópico. No se olviden, reitero, aunque les caiga pesado ahorita, no todo es endoscopía en HDA. Existe la fase, el manejo preendoscópico, que es muy importante. Y como acá se reitera, todo médico debe estar preparado para ello. ¿Ya? Entonces, en el manejo preendoscópico incluimos dos cosas. Uno, la evaluación inicial y dos, las medidas iniciales, ¿no? Bien simple, ¿no? Bien sencillo. Manejo de preendoscópico es evaluación inicial y medidas también iniciales, ¿ya? Por eso dice iniciales, es el inicio de todo. Entonces, veamos. En la evaluación inicial, ¿qué incluye? ¿Cómo evaluamos nosotros a un paciente? ¿No? Anamnesis y examen físico. Algo que tal vez se está perdiendo un poquito, ¿no? Nos estamos volviendo muy amigos de la tecnología, de la inteligencia artificial, y ya no queremos ya usar a veces, ¿no? Nuestro sentido, ¿no? Ya no pregunta, cada vez preguntamos menos a los pacientes, cada vez examinamos menos al paciente, ¿no? Nos estamos olvidando de eso, ¿no? Entonces, evaluación inicial incluye anamnesis inicial y examen físico, ¿no? Inicial. Y como dice acá, es rápido y dirigida. Si estamos diciendo que una hemorragia digestiva alta se va a ver, son pacientes que por lo general se ven a la emergencia. Entonces, estamos diciendo que esos cuadros pues pueden ser urgencias o emergencias, ¿no? O sea, pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, yo no me puedo demorar mucho en la evaluación inicial de un paciente con sospecha de sangrado digestivo alto. Es sospecha todavía porque con mi evaluación inicial me dirá si estoy realmente frente a un paciente con HDA. Los objetivos de la evaluación inicial son, ¿no? Diagnosticar HDA, o sea, que estoy realmente frente a un sangrado digestivo de origen alto. En lo posible, aproximarme a la etiología, a la causa de ese sangrado digestivo alto. Y también, ¿no? Acercarme a determinar la gravedad del caso, ¿no? ¿Cómo está el paciente? O si es un sangrado digestivo, digamos, severo o no es grave, ¿se acuerda? Entonces, esos son mis tres objetivos en la evaluación inicial, de ahí su importancia, ¿ya? Si yo no tengo HDA, si no tengo diagnóstico de HDA, no puedo continuar con la fase endoscópica, pues, ¿no? La etiología, bueno, podemos obviarla tal vez, ¿no? Tal vez requiere sí más conocimiento, tal vez el gastroenterólogo te puede ayudar. La gravedad, no, gravedad también lo puede determinar todo médico, ¿no? No necesita el gastroenterólogo para decir, no, esto sí es grave, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, en la anamnesis, que es corta, es dirigida, ¿no? ¿Dirigida a qué? Lo que hemos mencionado, los objetivos, ¿no? Estamos tratando de responder los objetivos. Entonces, mi interrogatorio irá dirigido a determinar si es una verdadera HDA, ¿no? Y cuando yo sospecharé HDA, pues, ¿no? Preguntaré, pues, ¿no? ¿Ha tenido melena? ¿Ha tenido hematemesis? ¿Vómito borrado? ¿Hematoquesia? ¿No? Preguntaré eso, ¿no? ¿Sí? Definir la etiología, ¿no? Mis preguntas pueden ser dirigidas, ¿no? Si estamos considerando que la causa más frecuente es enfermedad seropéptica o ulcerosa péptica, ¿no? Preguntaré si ha tenido signo de dispepsia, ¿no? Piedras fracturante, si consume AINES tal vez por algún motivo, si ha tenido ya antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? La otra causa decimos que es por ruptura de varices esofágicas, ¿no? Si el paciente con cirrosis, ¿no? Preguntaré si usted consume alcohol con frecuencia, puede ser un debut, ¿no? Está presentando recientemente cirrosis hepática, ¿no? Alguna hepatopatía crónica, cirrosis hepática, ¿no? Nos orientará un poquito a
respecto a la causa varicial. Cáncer gástrico, bueno, llenura precoz, ¿no? Se baja de peso, ¿no? Y también vómito, ¿no? Vómito. Pero no cualquier vómito, ¿no? Si tiene antecedente de vómito, ¿no? Vómitos alimentarios te hacen sospechar que puede haber un cáncer gástrico. Cuando hay mayor Weiss no tiene mucha importancia en realidad, son cuadros benignos, es sangrado digestivo, pero también no tiene mucha morbilidad, ¿no? Es el antecedente de vómitos arcadas importantes, ¿no? Típico es el paciente que ha bebido mucho y como ha bebido mucho hasta que vomite y vomite y vomite y pues eh, vomita lo que ha ingerido, pero al final ya empezó a presentar vómitos con sangre, ¿no? presentar, preguntar si tiene algún antecedente de anticoagulación. Hay pacientes que son cardiópatas, por ejemplo, que están anticoagulados, ¿no? Portadores de prótesis, ¿no? De válvulas protésicas, por ejemplo, ¿no? Entonces están anticoagulados, a veces se pasa la dosis y presentan sobre anticoagulación, ¿no? Preguntar, ¿y usted usa un medicamento? ¿Tiene alguna cardiopatía, anticoagulado? Si te dice sí, una posibilidad sobre anticoagulación. Entonces ya tienen más o menos que acercas a la etiología, ¿no? Y la gravedad. ¿Cómo puedes con la anamnesis asumir que un paciente pueda tener un cuadro de HDA grave? Por su forma de presentación. En las diapositivas previas veíamos que para que se presente hematemesis, o cuando se presente hematemesis, estamos frente a una pérdida cuantiosa importante, ¿no? Puede ser un sangrado activo o reciente. ¿Sí? Entonces, cuando dice venir por hematemesis, ya, digo, este caso puede ser grave, ¿no? A diferencia que si viene y me dice he tenido melena, ¿no? Melena hemos dicho es 100 cc, más allá de las 8 horas. Es decir, no ha tenido melena, sangrado, pero en este momento probablemente no está activo, ¿no? Pero hematemesis sí. Hematoquesia más todavía, más aún, ¿no? Porque para nosotros sospechar hematoquesia en HDA tiene que haber un problema, ¿no? De inestabilidad hemodinámica, de estar hipotenso, tal vez taquicárdico, y claro, ¿no? Entonces decimos, no, este caso es grave, ¿ya? Probablemente estamos frente a una hemorragia importante, masiva, dicen, ¿no? ¿Sí? Grave también cuando por el interrogatorio asumimos que puede haber tenido, que puede haber presentado un evento de inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo saber eso? ¿No? La típica pregunta, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Usted se ha desmayado cuando presentó eso? ¿No? Entonces, puede haber lipotimia, síncope, ¿no? 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 Entonces dices, no, este sangrado es importante, ¿no? Ha presentado lipotimia, síncope, ¿no? O sea, los desmayos, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Y obviamente por los antecedentes, ¿no? Si el paciente viene y te dice, sí, yo he tenido, o yo tengo antecedentes de cirrosis hepática, y viene por hematemesis, dices, una posibilidad ¿no? De que sea un sangrado por ruptura de varices hepáticas. Cáncer gástrico también. El cáncer gástrico tiende a ser importante, ¿ya? Lastimosamente en nuestra realidad muchas veces al cáncer gástrico no le damos la debida importancia en la emergencia, digo, ¿no? Porque dicen, uy, ya tiene cáncer gástrico, debe ser un cáncer avanzado, ya no hay mucho por hacer. Bueno, pero en realidad pues el cáncer gástrico es causa de sangrados importantes, ¿no? Y en el examen físico, lo mismo, ¿no? Va al mismo objetivo, ver HDA, etiología y gravedad. Al examen físico, si es que yo tengo dudas, haré un tacto rectal. No es una obligación hacer tacto rectal. Y para hacer tacto rectal, si el paciente está consciente, está lúcido, hay que muchas veces pedir permiso. Es cierto que la ley de emergencia te ampara a veces a hacer cosas que el paciente no autoriza, pero si está consciente, evítate problemas e informa al paciente, ¿no? Les habla en emergencia, en piso, en consultorio, con mayor razón tienes que pedir permiso, ¿no? O su autorización, ¿no? Señor, señora, voy a calzarme un guante, voy a poner un guante, voy a introducir un dedo, ¿no? En su región anal para ver las características de las heces, ¿no? ¿Autoriza? No autoriza. Autoriza, todo bien, no hay ningún problema. Le explicamos la importancia, la necesidad de hacer el tacto rectal. No autoriza, pondrás en la historia, ¿no? Tacto rectal diferido, ¿no? Paciente no autoriza. ¿Está bien? Entonces, muchas veces es necesario hacer el tacto rectal, sobre todo cuando tienes dudas, ¿no? Dudas.
Ahora con la tecnología a veces también el tacto rectal lo odiamos porque a veces el paciente, todo el mundo tiene celular y por lo general pues le toma una foto a la deposición que ha presentado y te la muestra y ya puedes tener una idea de que ha tenido, si ha tenido melena o tal vez hematoquesia, por ejemplo, ¿no? O simplemente es una pseudomelena. Entonces el tacto rectal es importante, el lavado gástrico ya les mencioné y cada vez más en desuso también, ¿no? La etiología, pues es un examen rápido, ¿no? Cirrosis hepática, ictericia, ascitis, asterixis, encefalopatía, rápidamente te dice, ah, puede tener cirrosis hepática. Para cáncer gástrico, pues una masa palpable en el epigastro, sería un dato que va a favor de ello. Gravedad. ¿Qué, en el examen físico, qué te determinaría la gravedad? O sea, cuando estás examinando, lo que es la inestabilidad hemodinámica y la hipoperfusión periférica, ¿no? En realidad es casi lo mismo, ¿no? Para lo que es el hemorragia estival, porque ¿por qué se está presentando inestabilidad hemodinámica? Porque hay un problema con la presión, ¿no? ¿Y por qué habrá problemas con la presión? Porque probablemente pues hay una gran pérdida de sangre, ¿no? ¿Sí? Hay pérdida de volumen, entonces hay problemas con la presión. Hay hipotensión. Si hay hipotensión, puede haber taquicardia también, ¿no? O taquicardia sola incluso, sin que con una presión al límite. Ahora, si hay disminución de volumen, ¿no? Volumen, ¿no? Por pérdida, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar poca sangre a los órganos periféricos, ¿no? Y pues voy a encontrar signos de hipoperfusión periférica, ¿no? Piel pálida, fría, ¿no? Tú le tocas la manito, está fría y lo ves, está pálido, ¿no? O la mano, la faz está pálida. Dice, no, acá hay una gran pérdida de sangre, este es un cuadro grave. O puede estar un poquito la conciencia alterada también, ¿no? Puede estar somnoliento. En el caso de encefalopatía es otra cosa, ¿no? ¿No? Puede estar alterada la conciencia, es un poco desorientado, ¿no? Porque está llegando poco oxígeno, hay poco volumen de sangre que llega al cerebro, poco oxígeno y está en ese estado, ¿no? Puede haber hipoxemia también, ¿no? ¿No? Le tomas la saturación, está la saturación al límite, 90, 93, dices, no, 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 acá hay hipoperfusión periférica, ¿no? Ahí, este es un cuadro grave. Entonces, con el examen físico también te estás orientando a la gravedad, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Por esto, ¿no? Por lo que tú vas a hacer luego. Luego que ya hiciste ya lo que es la evaluación inicial, ¿no? ¿No? Que es con lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Vas a determinar la gravedad del cuadro y dirás, este es un cuadro grave, este es un cuadro no grave, ¿ya? ¿Qué te hace sospechar de un cuadro grave? Como hemos dicho en la anamnesis, repitiendo la presentación, si hay hematoquesia, si ha tenido hematemesis, si ha presentado lipotimia, síncope, ¿no? Si estoy sospechando por los antecedentes, tal vez de que hay HDA varicial, cáncer gástrico, ¿no? Y por el examen físico, pues cuando hay la presión arterial sistólica menos de 100 y o frecuencia cardíaca más de 100. ¿Sí? Todo esto te olvidaste, no te olvidaste cuando ves a tu paciente, esto te va a salvar. Ya no te acuerdas, el doctor me dijo hematemesis, ¿cuál era mi índice de gravedad? ¿Cuál era? No me acuerdo. Esto, bien simple. Solo recordar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si tienes un paciente con HDA, tiene la presión arterial sistólica menos de 100, o sea, tiene tendencia a la hipotensión, o está taquicárdico, ya, suficiente, ¿no? Este es un cuadro grave. ¿Está bien? No creo que eso te puedas olvidar, ¿no? Es sencillo, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, sencillo, ¿no? Y con eso ya tú puedes decir que estás frente a un paciente con HDA grave, ¿ya? Eh, si es grave, paso inmediatamente a medidas iniciales, ¿no? ¿Sí? Ya, recuerden ustedes que la fase preendoscópica era esa, ¿no? Era evaluación inicial y medidas iniciales, ¿no? Entonces, ya terminé mi evaluación inicial, paso a medidas iniciales porque considero que es grave. Cuando es no grave, ¿no? Entonces digo, no, no hay problema. Esto sí es un HDA, pero es un HDA no grave por el momento. Entonces, puedo optar por, quizás si considero necesario, ampliar mi interrogatorio, ampliar mi examen físico, si considero necesario. Si me doy por satisfecho, digo, no, ya es suficiente lo que he preguntado, lo que he examinado, ya paso también a medidas iniciales. ¿Sí?
¿Y qué hay en las medidas iniciales? Bueno, hay medidas iniciales generales, ¿no? Las generales son lo que ya ustedes también saben. Si estoy sospechando HDA, por más que el paciente diga me siento bien, estoy tranquilo, no, no, no. No sabes en qué momento puede presentar hematemesis. Y a veces así ha pasado. Hay pacientes que han llegado a la emergencia, tranquilos, caminando por sus propios medios, vienen y dicen, sí, presenté hematemesis. A veces lo ven bien porque lo ven que anda, ingresa por sus propios medios caminando, no le dan mucha importancia, a veces porque hay muchos pacientes en emergencia. El paciente está tranquilo, sentado y de un momento a otro presente hematemesis, hasta puede presentar un síncope con lipotimia, ¿no? Y se asustan y ahí recién hay que ponerle su vía, ¿no? Si está considerando que tiene HDA, una sospecha importante, indica su colocación de vía, ¿no? Si es que no tiene vía, ¿bien? Hay HDAs también que se presentan en pacientes hospitalizados, ¿no? Por lo general, todo paciente hospitalizado está con su vía, ¿no? Pero si no, indícale su vía, no te hagas problemas. Así lo veas caminando, ponle su vía. ¿Ya? Entonces tiene que tener un acceso venoso periférico. ¿Qué más hago en medidas iniciales? Solicitud de exámenes auxiliares. Tengo que solicitar algunos exámenes, ¿no? Que estoy considerando que es una HDA. Colocación de sonda es un poquito que está en desuso, como le digo, pero no se olviden principalmente es acceso venoso periférico, ¿no? Colocar una vía y solicitar exámenes auxiliares a la brevedad. ¿Ya? No voy a esperar hasta el final para pedir hemogramas, grupos sanguíneos con ese espacio. ¿Ya? Tasa HDA, inmediatamente, orden de hemograma, grupo sanguíneo y fatoxis que no lo tienen. Pero es inmediato, ¿ya? No tienen que esperar a que venga todavía el gastroenterólogo, que a veces uno va después de 6 horas, y ahí recién le piden hemograma, ¿no? Y cuando pregunto si por qué no tiene un hemograma actual, lo que pasa es que estamos esperando que el el gastroenterólogo venga a evaluar a mi paciente. No, no necesitas al gastroenterólogo para pedir exámenes auxiliares, como un hemograma, un grupo sanguíneo. Entonces, no te olvides, medidas iniciales incluyen las medidas generales, que es colocar una vía periférica y solicitar exámenes auxiliares, los pertinentes en este caso, los más importantes, ¿no? Luego viene ya lo que va a salvar al paciente, muy importante esto, ¿ya? Y es el ABCD, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que es resucitación? Bueno, acá se copian o nos copiamos el ABC, ¿no? Y le agregamos el D, ¿no? Y también algunos le agregan la E es de endoscopía, ¿no? Entonces dicen el manejo de una hemorragia estival es eso, ¿no? El ABCDE, dicen, ¿no? La E de la endoscopía. Entonces, esto de acuerdo a la evaluación inicial, ¿no? ¿No? La A viene de la vía aérea, ¿no? La D de la parte respiratoria, la C de, obviamente, de circulación cardiovascular, y la D viene de los fármacos, ¿no? Entonces, vía aérea, protección de la vía aérea, ¿no? Si es un paciente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Si es un paciente que está, pues, con somnoliento, o está quizás está presentando vómitos importantes, perdón, hematemesis continua, ¿no? Hematemesis continua, se puede aspirar, ¿no? Está, como le digo, con trastorno de sensoria, a protegerle la vía aérea, pero tal vez se va a intubar, va a ser necesario intubarlo, ¿no? ¿Sí? Eh, Cuando hay hipoperfusión periférica, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, puede estar también la saturación al límite, ¿no? Entonces, también aportaré oxígeno, ¿no? El que veo necesario le aporta oxígeno, por cánula binasal, máscara, etcétera. Hay diferentes formas. Si veo que está hipotenso, si está taquicárdico, ¿no? Estoy considerando que está inestable el paciente hemodinámicamente. Por lo tanto, procederé a la resucitación, que es muy importante. Y bueno, los fármacos son importantes, sí, los fármacos son importantes, como van a ver más adelante, sobre todo cuando estás frente a un cuadro de HDA varicial. Entonces, los fármacos también es parte importante del manejo inicial del paciente, ¿ya? Del manejo inicial, ¿ya? Y recuerden, esto lo puede hacer cualquier médico. Quizás la intubación van a decir que no, tienen que estar preparados y te doy toda la razón. Pero lo otro, aportar oxígeno, pasar volumen, resucitar al paciente, administrar fármacos,
Eso creo que está en potestad de todo médico, eh, médico general y sea la especialidad que tenga de hacerlo, ¿no? Entonces, no se olviden el ABCD, ¿no? De acuerdo a, a la necesidad del paciente. Por eso dice acá, según un resultado de la evaluación inicial. Y bueno, ya pues bueno, y vienen otras medidas también, ¿no? Luego de que ya han salido los resultados de exámenes auxiliares, tal vez va a ser necesario transfundir sangre, ¿no? O hemoderivados, ¿no? Entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Esta parte es la más importante, por si acaso. Bueno, sigamos. Espero que estén aprendiendo sobre lo que es manejo de HDA. El acceso venoso, bueno, ya sabemos su importancia, ¿no? Puede ser una o dos vías, no hay necesidad que sea necesariamente dos vías, tiene que ser de un gran diámetro calibre, ¿no? Porque a través de ahí voy a pasar fluidos y tal vez va a ser necesario también pasar el paquete globular, entonces tiene que ser de un diámetro de un calibre importante, ¿no? ¿Sí? Como dice acá, la colocación catéter venoso central no, en este momento inicial no es indispensable hacerlo, no puede traer problemas incluso, ¿no? Tratar de poner una vía central, un catéter venoso central puede ser un poco más dificultoso y puede provocar daño en lugar de beneficio, ¿no? ¿Bien? Entonces, por lo menos ordenar su vía periférica que lo coloca el personal de enfermería, ¿no? ¿Sí? De exámenes auxiliares, indispensable, por favor. Algo que parece muy obvio, ¿no? Pero ¿por qué tanto insiste con estos exámenes? Obvio que tengo que pedir. Insisto porque se olvida. Pasa muchas veces, vas a la emergencia, ¿no? En la emergencia pasa eso, ¿no? Eh, ya le dicen esto, ya lo ven súper pálido, y ya, ¿cuánta hemoglobina tienen? Me olvidé de pedir. El paciente está como 6 horas en la emergencia y no tiene su hemograma, no le han pedido, no le han girado la orden. Y pasa más todavía en paciente hospitalizado, ¿no? Como está hospitalizado, piensa que el gastroenterólogo no lo sé, es un mago, va a poner su mano y el paciente se va a recuperar, no, ¿no? Necesitamos también saber cómo está su hemoglobina, ¿no? No le piden la hemoglobina hematocrítica, que está dentro de lo que es pues el hemograma completo, ¿no? Y a veces también olvidamos grupos sanguíneos y factores, eso sí ocurre en la emergencia, ¿no? Llega el resultado de la hemoglobina, está hemoglobina en 6 en 5 vamos a transfundir. Y ups, no tiene grupo sanguíneo, no le hemos pedido. Entonces, no se olviden, todo HDA, por favor, su hemoglobina hematocrítica. Y no respondan como algunos cuando le decimos, ¿por qué no la has pedido? No, es que tiene de acá una semana. Sí, pues, pero hace una semana no tenía HDA, pues. El sangrado digestivo te lo está presentando en este momento. Entonces, tienes que pedir una actual. ¿Ya? Y el grupo sanguíneo también. No te olvides, por favor, es muy importante. Y bueno, y puedes pedir otra serie de exámenes auxiliares que también pueden ser de mucha ayuda, pero lo indispensable es hemoglobina, hematocrito y grupo sanguíneo y factor. Puedes pedir qué exámenes, puedes pedir, por ejemplo, plaquetas, ¿no? Plaquetas está incluida dentro del hemograma, ¿no? Ahí creo es sencillo, simplemente pides el hemograma y está hemoglobina, hematocrito, plaqueta, leucocitos. Coagulación también es importante pedir, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, coagulación algunos dicen que no es tan indispensable porque solo deberías pedirlo si el paciente tiene algún antecedente, ¿no? De quizás algún trastorno de coagulación o es usuario anticoagulante, ¿no? Si no, indispensable no es, ¿no? Pero le podrías pedir también, ¿no? Plaquetas te ayudan mucho cuando hay sospecha, por ejemplo, de también cirrosis hepática. Cuando hay cirrosis hepática, no sé si ya llevaron su clase de cirrosis, hay hipertensión portal, y en la hipertensión portal puede haber también, se puede observar plaquetopenia, ¿no? Encontrar plaqueta baja te puede estar indicando de que el paciente tiene cirrosis hepática y si estás frente a un paciente con HDA, con hematemesis, puede ser HDA varicial, ¿no? ¿Sí? O también hay problemas hematológicos, ¿no? ¿Sí? Eh, en el cual puede estar con plaquetopenia importante, 3.000 5.000 plaquetas, y probablemente esa sea la causa del sangrado digestivo, ¿no? Urecreatinina, ya les comenté, puede ser de mucha utilidad cuando estás frente a una hematoquesis y no sabes si este es un origen alto o bajo, ¿no?
También puede ser una forma de medir la función renal. Puede afectarse la función renal también por hipoperfusión, ¿no? Y la ecografía no es indispensable, pero puede solicitarlo, te puede ayudar al diagnóstico, ¿no? ¿No? Si encuentras un hígado cirrótico, por ahí una masa, ¿no? Te pueden indicar que hay un cáncer, por ejemplo, ¿no? Te puede ayudar, ¿no? Pero lo indispensable son esos dos que estoy mencionando ahí, hemoglobina hematocrito y grupo sanguíneo y factor. Acá un comentario con la zona nasogástrica. Antes era, es un maniquí obviamente, antes era muy frecuente, en mi época de residente, ya hace mucho tiempo, más de, más de 20 años, increíble cómo pasa el tiempo. Era, yo laboro en el Hospital Los de Mayo actualmente. En esa época también hacía la residencia en el Hospital Los de Mayo. Entonces, los tiempos cambian, pues, ¿no? En esa oportunidad solamente había turno mañana, o sea, solo podía hacerse procedimiento por la mañana. Había mucha demanda y todo eso. Entonces, cuando venía un paciente con HDA, con hemorragia digestiva, era muy útil la sonda, ¿no? Porque tú definías si estaba activa o no activa, o te inducía a pensar si está activa o no está activa, ¿no? Si le ponías la sonda, si es un lavado gástrico el retorno era rojo vivo o vinoso, decías, no, 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 si en este no importa, me quedaré media hora más, pero tendré que hacerle la endoscopia porque no hay otro turno en la tarde, ¿no? Si no va a ser operado, ¿no? Y verdad, algunos terminaron siendo operados, ¿no? Porque no había endoscopia. Si el retorno era borracho, decías, no, ya no, no, no está activo, no, que espere. Al día siguiente la hacemos, ¿no? Era de mucha utilidad. Pero como menciona acá, la sensibilidad es baja, porque a pesar que el retorno pueda no ser hemático, puede ser que el paciente esté consangrado a nivel del duodeno, ¿no? Y no va a salir nada de sangre, o puede no salir nada de sangre por la sonda, ¿no? Eh, y como dice acá, raramente permite cambiar el manejo del paciente, ¿no? Eso en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, ahora sí hay disponibilidad de equipos de endoscopía en el hospital donde labora, hay turno mañana, tarde, incluso se hace procedimiento de noche. Entonces, en nuestra realidad actual no va a cambiar en nada, pero tal vez en una institución de salud donde solamente hay turno mañana, sí podría cambiar un poquito el manejo, ¿no? Si solamente hay endoscopía en la mañana y está con sangrado rojo vivo, no le voy a decir al paciente, no, mañana le hacemos, ¿no? O mañana le harán la endoscopía, ¿no? No, tendré que movilizarme, hacer una transferencia, no, o referencia, perdón, a otro hospital, quizás que sí esté haciendo endoscopía en la tarde. Entonces, dependiendo de la situación, sí te puede ayudar un poco en cuanto al manejo del paciente. En condiciones ideales, donde hay endoscopía todo 24 horas, no cambia mucho, pero en otras situaciones sí puede ayudar. También se utiliza para hacer lavado gástrico, ¿no? Cuando nosotros entramos en la endoscopía, mientras más reciente haya sido el sangrado, no encuentras nada, está todo lleno de sangre y no puedes avalar bien. Entonces, una forma de ayudar es hacer el lavado gástrico, ¿no? Le decimos lavado gástrico, pero en realidad eh, los estudios han demostrado que no mejora el rendimiento diagnóstico. O sea, le laves o no lo laves, la posibilidad de que encuentres la causa de sangrado no va a variar. ¿Por qué? Porque cuando hay sangrados forman coágulos grandes y los coágulos grandes no van a salir por la zona. Hay una sonda especial que se llama sonda de Ewald, ¿ya? Es una sonda con un diámetro de 4 veces de lo que se ve acá esta sonda, ¿no? Pero es muy traumático, lo introduce por la boca y ahí sí, eso sí puede ayudar mucho, pero es bastante traumático, algunos tienen temor de usarlo, porque dicen, si es una varice, tal vez cuando le haga el lavado voy a provocar más sangrado, ¿no? Entonces, generalmente no está perdiendo también su uso, ¿no? ¿Sí? Sí puede facilitar el estudio endoscópico, se refiere a que como va a estar mal limpio, sí voy a poder entrar, ¿no? Hasta el duodeno, pero encontrar la causa del sangrado no. Y bueno, y ahora el paciente, a buena hora, en los últimos años se está empoderando más, pues, ¿no? El paciente tiene derechos, tiene que autorizar, etcétera, y bueno, se torna puede ser muy cruel para el paciente, ¿no? Imagínate, ¿no? Ponte en su lugar del paciente. Te sientes mal, vienes por sangrado digestivo, y además de todo eso, te van a poner una zona que te va a provocar dolor por la nariz, ¿no? Entonces, parece no ser muy correcto. Es por eso que está en desuso y su utilidad es cuestionada, ¿no?
Entonces, aquí estamos hablando más del ABCD, ¿no? Intubación endotraqueal, si es que el paciente está con inestabilidad persistente, hay trastorno de sensores, hay vómitos continuos, el oxígeno, cuando hay hipoxemia, la estabilización hemodinámica, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Obviamente cuando hay inestabilidad hemodinámica por hipoperfusión periférica, fármacos, sospecha de HD varicel, sospecha de enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? La estabilización hemodinámica. Acá llegamos a algo muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como dice acá, preservar la perfusión tisular, lo cual va a asegurar la supervivencia del paciente. La estabilización hemodinámica, también llamada resucitación, es lo que ha cambiado con el pronóstico de los pacientes, ¿no? ¿Ya? Cuando lo aplican, ¿ya? Porque también vemos pacientes que están en hospitalización, están hipotensos y absolutamente nadie le ha puesto una... Tienen vías, sí, pero a nadie se le ocurrió ponerle su frasquito de solución salina. Y está taquicárdico, está hipotenso. No, no puedes permitir eso. Entonces, cuando hay, si bien es cierto, la reanimación es buena, pero hay que tener cuidado cuando estás con sospecha de HDA varicel. Recuerda que en HDA varicel la varice se ha roto porque la presión en la varice esofágica, valga la redundancia, se ha incrementado. Si tú repones mucho volumen, puedes hacer que la presión aumente en esa varice y si que ya había cohibido el sangrado, nuevamente se va a reiniciar el sangrado. A veces cuando hay sangrado por varices esofágicas, no nos asustamos. O sea, vemos sangre, esperamos un poco. No es por maldad, no es por temor tampoco, sino que cuando el paciente va perdiendo sangre, y está en la literatura por si acaso, no es invento, cuando el paciente con, por ejemplo, cirrosis hepática y tiene varios esofágicos, va perdiendo sangre, o sea, ¿no? La presión va a bajar, por ahí hipovolemia donde la presión va a bajar y ese sangrado por ruptura de varios esofágicos va a cohibir solo, ¿no? Va a pararse solo. Entonces a veces tú dejas ya que sangre, que pase un momento, ya se va a detener el sangrado y ahí entras, ¿ya? Con más calma, ¿no? Cuando hay sospecha de HDA varicel, dice acá, se sugiere una hipovolemia controlada, ¿no? O sea, una presión al límite, ¿no? Entre 80 y 90. Y ya de por sí los pacientes con cirrosis ya presentan esas presiones, por cierto. 80, 90 de presión sistólica. ¿Qué usamos? Los cristaloides, ¿no? Tenemos el suero salino, la solución salina normal. Hay bolos que tú le das, en bolos de 250 o 500 cc y vas viendo la respuesta, ¿no? ¿Cómo ves la respuesta en lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Algo tan sencillo, ¿eh? Solo frecuencia cardíaca y presión arterial, no necesitas más. Tanto para determinar la probable gravedad del caso y para ver si tu paciente es estable, simplemente es tomar la presión y ver la frecuencia cardíaca. No parece nada difícil. Y aunque parezca difícil, no parece difícil, a veces no lo hace. O no se hace en hospitalización, a veces no se hace en emergencia. Entonces, por favor, si ustedes van a hacer el internado en el hospital donde laboro, espero que no encontrármelos y ver un paciente con HA y que no le han tomado la frecuencia cardíaca, no le han tomado la presión arterial y el paciente está pálido, taquicárdico, ¿ya? Y ni siquiera tiene un cloruro que le esté reponiendo, ¿ya? Entonces, frecuencia cardíaca y PA que debe normalizar. Si quieres ya algo más, no sé si llamar más científico, ya, valorar el volumen urinario, ¿no? Generalmente está estable cuando es 50 cc por hora, el paciente está presentando ese volumen. O lo que vendría a ser a 0,7 por kilo de peso por hora, ¿no? Si está con ese volumen urinario, no, el paciente está bien, hemodinámicamente está bien. Una vez que ya tienes lo que tú has logrado tu objetivo, el mantenimiento, pues para no sobrecargar de volumen al paciente. Recuerden que son pacientes generalmente mayores, ya el volumen va de un cc por kilo de peso por hora, ¿no? Si es un paciente cardiópata, tal vez, y no quieres mucho volumen, le das los coloides, ¿no? La poligelina, ¿no? Que también son de 200 cc más o menos, que te permite pasar menos volumen, ¿no? Del coloide, ¿no? ¿Qué pasa si no responde? Ahí sí hay un gran problema. ¿Qué pasa si no responde? Pues continuarás con reposición de volumen. Cuando no responde, ya ese manejo ya le corresponde ya
un manejo más especializado, tal vez, ¿no? Tal vez en unidad de cuidados intensivos, ¿no? O si está en emergencia, ahí los de emergencia son expertos en eso, ¿ya? Porque no le puedes dar mucho volumen. Ya no responde, le diste un bolo más, otro bolo más, lo vas a, lo que en el argot médico llamamos encharcar, ¿no? O sea, vas a producir congestión pulmonar, ¿no? Y en lugar de ayudar, al contrario, puedes perjudicar, ¿no? Entonces, ya requiere que sea un manejo con mayor, con mayores conocimientos, ¿no? Por un médico con mayores conocimientos. Muchas veces cuando no responde también se opta por transfundir ya paquete globular o también el uso de vasoactivos, ¿no? Noradrenalina, dopamina, ¿ya? Ya no solo volumen, sino con sustancias vasoactivas. Y acá hay una controversia, ¿no? Muchas veces cuando no se estabiliza el paciente, muchas veces se requiere ingresar de emergencia al lugar del sangrado, ya sea por vía endoscópica, quirúrgica o radiológica. El radiólogo también hace, ¿no? O sea, el gastroenterólogo, el cirujano o el radiólogo intervencionista, mediante sus medios ingresar para ver si puede detener el sangrado activo y así poder estabilizar al paciente, ¿no? Esto es poco raro en todo caso, no se llega frecuentemente a eso. Y veamos con los fármacos, ¿no? Decíamos que fármacos también se puede utilizar. En el caso de los IEP, tenemos pues el omeprazol, ¿no? También hay pantoprazol en ampolla, por cierto. ¿Cuál es el objetivo de usar IEP? Mantener un pH gástrico por encima de 6, ¿no? De forma sostenida, dice. ¿Eso qué va a lograr? Va a lograr lo que se conoce como la estabilidad del coágulo, estabiliza el coágulo, ¿no? Cuando se forma un coágulo, existe también un fenómeno de fibrinólisis, o sea, se destruye el coágulo. El ácido produce eso también. Entonces, si tú mejoras el pH ácido, ya, el coágulo se va a estabilizar, o sea, no se va a destruir, digamos, ¿no? Y, como dice acá, va a disminuir el riesgo de resangrado. Estamos hablando de enfermedad ulcerosa péptica, en úlcera péptica, ¿ya? Va a disminuir la posibilidad de resangrado, pero no va a cohibir el sangrado, ¿no? O sea, va a ayudar a que no resangre, ¿ya? Pero si está sangrando activamente, no va a cohibir ese sangrado, ¿ya? Bien claro, dice acá, no controla el sangrado, pero igual se utiliza cuando tú estás sospechando que estás frente a una enfermedad ulcerosa péptica. ¿Cuál es la dosis? Omeprazol, las ampollas vienen de 40 miligramos, le das dos ampollas STAT y luego le das 8 miligramos por hora en infusión continua o ya ha demostrado también beneficio, puedes dar una ampolla cada 12 horas, ¿no? No hay necesidad que sea en infusión continua necesariamente, ¿no? También hay pantoprazol, el pantoprazol es más costoso, pero tiene el mismo beneficio, ¿no? Y ranitidina, dice acá, no se usa la ranitidina. ¿Por qué? La retina puede, bueno, ahora en el mercado también lo están retirando, ¿no? Por los problemas que han detectado, pero logra un pH mayor a 6 sí, pero es muy variable, ¿no? Está más de 6, a veces menos de 6, es por eso que no se usa, ¿no? Pero igual, si estás en tu salón y es lo único que tienes, si es que ya está en el petitorio nacional de fármacos, tendrás que usarlo, ¿no? Tienes que adaptarte a las circunstancias. Vasoactivos, eso sí, muy importante. ¿Importante para qué? Para esto. Controla la hemorragia. ¿Toda hemorragia? No. La hemorragia de origen varicial. ¿Está bien? Y es por eso que dice acá, se inicia tan pronto como sea posible, incluso con la sola sospecha. O sea, no tienes que tener una confirmación de HIV varicial para recién iniciar vasoactivos. El problema quizás sea su costo. ¿Ya? Las ampollas pueden ser costosas, pero si están disponibles en la farmacia donde te encuentres tú laborando o haciendo el internado, tienes que indicarlo, ¿no? Los dos fármacos más importantes o más usados es el Outrótide y la terlipresina, ¿no? Outrótide se pone en bola de 50 miligramos, le da infusión continua de 50 microgramos, perdón, no miligramos por hora, y terlipresina pues viene de 1 miligramo. Si está, si está sangrando activamente, se pone 2 miligramos, puede ser cada 4 o 6 horas. Si ya se controla el sangrado, baja la dosis a 1 miligramo nada más cada 4 o 6 horas. Entonces, los vasoactivos muy importante para el control de la hemorragia varicela, ¿no? ¿Hay otros fármacos que se pueden utilizar? Sí.
Los otros fármacos que se utilizan, por ejemplo, son los antibióticos. Cuando estás en un HA varicela, ¿ya? Como una forma de prevenir lo que se llama PD, una hemorragia, una HDA por ruptura de varios esofágicos en un paciente con cirrosis es riesgo para el desarrollo de una PD, peritonitis bacteriana espontánea, así que tienes que ponerle los antibióticos. ¿Y por qué es importante controlar una probable PD? Porque cuando hay un proceso infeccioso, también eso aumenta la presión en el sistema porta y genera también, o puede generar también una hemorragia varicela. Es como un círculo vicioso. ¿Ya? Acá dice, ¿no? La infección bacteriana está asociada con recurrencia del sangrado varicela. Así que das antibióticos, ¿sí? 1 gramo endovenoso cada 24 horas por 5 días, ¿sí? Está indicado cuando hay sospecha de HBA varicela también. Puede ser personas en todos los hospitales y con el problema de desabastecimiento. Transfusión de sangre y hemoderivados. Bueno, eso ya es cuando ya te llegó los resultados, ¿no? De los exámenes, probablemente. En lo que es transfusión de paquetes globulares, se plantea una estrategia restrictiva, dice, ¿no? ¿Restrictiva qué significa? Pues que voy a ver cuánta hemoglobina tiene el paciente para recién indicar la transfusión, ¿no? Como dice acá, se indica cuando la hemoglobina está menos de 100. Si es un cardiópata, el valor se incrementa a 8 o 9, ¿ya? Si está, digamos, tiene hemoglobina de 8, no, no le transfundo todavía. Si está menos de 7, ahí sí. ¿Sí? Si es cardiópata, como le digo, a veces con 8, no, no es, no es menos a 7. Acá algo importante, muchas veces van a escuchar que cuando le transfunden la hemoglobina dicen hay que esperar 12 horas, 24 horas para ver cuánto hemoglobina, cuánto ha subido, pero no es necesario. Algunos estudios indican que transcurrido 15 minutos o media hora ya te puede indicar el valor real de cuánto se ha elevado la hemoglobina con la transfusión de sangre, ¿no? Plasma fresco, cuando hay hemorragia activa, dice acá, y está alterado el perfil de coagulación. O si quieres hacer una endoscopía, ¿no? Cuando es más de 2,5, ¿no? El INR más de 2,5, ¿no? O lo que es lo mismo, 1,5 veces mayor al control normal, ¿no? Plaquetas igual, cuando hay una hemorragia con valores muy disminuidos, 3.000, 5.000, por ejemplo, transfunde plaquetas. Para hacer una endoscopía tranquilamente, mayor de 50.000 como requisito, ¿no? Y ya pasaste ya por tu evaluación inicial, ya estás en medidas iniciales, ¿no? En evaluación inicial, recuerdas, valoraste si era grave o no grave, ¿no? En medidas iniciales lo mismo, ¿no? Determina la gravedad. Determinar la gravedad significa estratificar al paciente y determinar el riesgo de resangrado o el riesgo de mortalidad que tiene el paciente, ¿no? Por eso es un HDA grave, ¿no? Y hay varias escalas. Las más conocidas en la actualidad, o las más empleadas en la actualidad, es el IMS 75, el Glasgow-Gladford y el ROCAL preendoscópico, ¿no? El ROCAL estratifica el sangrado digestivo con uso de endoscopía, pero quitas los parámetros de los hallazgos de endoscopía y te quedas con el score de ROCAL preendoscópico, ¿no? ¿Sí? Importante es. ¿Por qué es importante? Siempre por la toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones que tú eh, vas a tomar, ¿verdad? La redundancia según el riesgo que tenga el paciente. Acá, estos scores permiten clasificar al paciente en bajo riesgo y alto riesgo. Si es bajo riesgo, dice acá, el paciente puede realizarse una endoscopía ambulatoria. Entonces, significaría que tal vez el paciente no se va a quedar hospitalizado, sino va a ser ambulatorio. Alto riesgo, ya, dice, no, requiere un manejo endoscópico y requiere una endoscopía temprana. Luego veremos qué es importante, qué es temprano, pero, ¿ya? Esto también, ¿ya? Es de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a nuestra realidad como país, mejor dicho. Ustedes van a ver en muchas guías, ¿ya? Hay una guía, por ejemplo, de salud, ¿no? En la cual hablan de que tiene bajo riesgo, alta. Sí, pues eso se emplea en países con una mejor situación económica que la nuestra, ¿no? Llamémosle ya países desarrollados, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en condiciones normales, ¿cómo debería funcionar, no? Tú eres un paciente, tienes sangrado digestivo, acudes a la emergencia, te evalúan, dicen, no, lo tuyo no es de alto riesgo, alta. Muy bien, perfecto, me voy a mi casa. Yo estoy seguro que al día siguiente
o ese mismo día voy a, por cualquier medio, voy a sacar una cita y voy a conseguir cita con el gastroenterólogo al día siguiente, en consulta externa. Y estoy seguro que el médico, el de consulta externa, me va a dar una orden para mi endoscopía y estoy seguro que tal vez el mismo día o al día siguiente me va a hacer mi endoscopia. Eso es lo ideal, pero nuestra realidad no es así. No sé si alguna vez han tenido un familiar enfermo, ojalá nunca lo hayan tenido, algún conocido enfermo, que consiga ver una cita por consulta externa, sobre todo en el salud, que está en estos tiempos mucho más saturado que el MINS. El MINS está saturado, pero el de salud está mucho más saturado. A ver, intenten conseguir una cita. Si tienen algún familiar, algún familiar que se haya atendido en el MINSA, en el salud, a ver, pregúntele. A ver. Pregúntele cuando tú vas a sacar tu cita, ¿para cuándo te dan tu cita? Y se van a sorprender que algunos te dicen de acá a 6 meses, de acá a 8 meses. Entonces, imagínate que tú has ido a la emergencia por HDA, te evaluaron, dijeron que eres bajo riesgo y tienes que irte a la casa y saca tu cita, tu cita por consulta externa. Y vas a tener tu cita en 6, 8 meses. Ya no, pues no funciona así. No está bien. Ya, estás liberando la emergencia, sí, de un paciente, pero no estás actuando bien con el paciente, porque sabes que ese paciente no se va a poder hacer la endoscopia de la brevedad. Solo que quiere hacerse por la práctica privada, eso es otra cosa. Ya, entonces no está bien. Entonces, lo ideal sería que todo paciente que vaya a la emergencia por HDA se haga la endoscopia siempre y cuando estés en la capacidad de hacer el procedimiento, ¿no? ¿Sí? Porque hay hospitales, institutos que no hacen también endoscopía, ¿no? Instituciones de salud, perdón, que no hacen endoscopía, no lo va a hacer tener hospitalizado, pues. Ahí sí sería válido. Evaluar riesgo, no es, tiene bajo riesgo, alta y hasta en otro lugar, porque acá, así sea de alto riesgo, tampoco te vamos a hacer porque no tenemos los medios, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido la idea. Ya, estos scores son para determinar la gravedad del sangrado, bajo riesgo, alto riesgo, indicación, edad temprana. ¿Ya? Acá mencionamos, ¿no? La escala de Glasgow-Blanford, riesgo de desangrado mortalidad. Acá hay unas puntuaciones, se evalúa urea, hemoglobina, en varones y mujeres, presión arterial, otros marcadores como dicen acá, van sumando los valores y bueno, bajo riesgo menos de 2, ¿no? O sea, ¿no? Mayor o igual de 2 obviamente es alto riesgo, ¿no? Bien. Este es el score IMS 65, algún INR, estado mental, presión sistólica, parece muy fácil de realizar, ¿no? No parece nada complejo, ¿no? El anterior sí un poquito parece tedioso, ¿no? Aunque todo ahora se está haciendo más fácil, más llevadero con la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? El uso de laptops, celulares, está facilitando, pero de todos modos, estos son menos parámetros y también es efectivo, así que se puede emplear esto. Y está pues el score prendoscópico de Roca, el que les mencionaba, ¿no? Igual, esto también es leve cuando es menos de 2, ¿no? ¿Sí? Hay estudios que hablan de un puntaje de 3, etcétera, pero generalmente es menos de 2. Menos de 2 ya es considerado un cuadro leve y podría irse a la casa en todo caso para una posible endoscopía ambulatoria, ¿no? Manejo endoscópico, lo que a muchos les gusta y creen que es lo único que se debe hacer en un manejo de una HDA, lo cual ya les he dicho, no es cierto, ¿no? ¿El manejo endoscópico es importante? Sí. ¿Ha logrado modificar la evolución de la enfermedad para bien del paciente? Sí. ¿Ya? La endoscopia digestiva alta simplemente consiste en introducir, mi grupo ha tenido la oportunidad de ver ya un procedimiento de endoscopia alta. Habrán notado es que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, ¿no? ¿No? Hacer este procedimiento, ¿ya? Como decía, como les contaba a ellos, meter el tubo, introducir el tubo, no es nada difícil, ¿ya? Pero eso no te hace endoscopista. A ingresar el tubo tienes que agregarle conocimientos para lograr determinar qué estás viendo, qué estás encontrando, ¿ya? Porque si no, ¿no? Si no le agregas conocimientos, tú metes el tubo y no encuentras nada o haces diagnósticos erróneos y en lugar de hacer el bien al paciente, eh, puedes propiciar mayor daño para el paciente. ¿Está bien?
Entonces, para los que tal vez desean ser gastroenterólogos, les encanta la endoscopía, no solo es meter el tubo, entre comillas, tienes que agregarle conocimiento, ¿ya? Como en todas las especialidades médicas, como toda la carrera médica. Muy bien, entonces la endoscopía puede ser diagnóstica o puede ser también terapéutica, ¿no? Diagnóstica confirma el origen del sangrado, o sea, es sangrado digestivo alto, identifica la lesión, la causa del sangrado. Mediante los hallazgos también te puede estratificar el riesgo también, ¿no? Hay una clasificación de FOR, que luego lo mencionaremos, el score de Roca, el Roca ya endoscópico. Y de la parte terapéutica, obviamente, si yo encuentro una lesión que considero que está con sangrado activo o tiene riesgo alto de resangrado, pues me va a permitir dar un tratamiento, ¿no? Que va a disminuir el riesgo de la mortalidad y del resangrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dice acá, disminuye la mortalidad, disminuye la residuo del sangrado cuando se hace uso de la endoscopia terapéutica. No a toda HDA, por si acaso, se hace endoscopia terapéutica. Solo, como dice acá, aquellos que tienen signos endoscópicos de sangrado activo importante. Porque el Mallory Weiss, por ejemplo, no es importante. Tú puedes entrar, ves Mallory Weiss está sangrando, no le haces nada, lo dejas ahí. ¿Ya? Sangrado activo importante o riesgo de resangrado alto, ¿no? Esos sí son criterios propios del que hace endoscopía, ¿no? Condiciones del paciente, idealmente tiene que estar estable, pero también se hacen pacientes inestables, a veces taquicárdicos, por ejemplo. ¿No? Tú tienes que valorar, ¿no? Tú valoras, en medicina siempre decimos tomamos decisiones, tienes que tomar decisiones, ¿no? Tienes que valorar siempre el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Es importante en este paciente hacerle a pesar que esté inestable o no? Entonces, y como dicen los antiguos médicos, ¿no? Y como se sigue diciendo hasta ahora, ¿no? No hay enfermedades, hay enfermos. O sea, tienes que individualizar tu caso. No es lo mismo una paciente mujer de 30 años que un varón o una mujer de 85 años, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. No es lo mismo un paciente con cirrosis hepática avanzada, que ya tiene varios ingresos por sangrado digestivo, por ruptura de varios esofágicos, a un paciente sin ningún antecedente y que es la primera vez que está sangrando. No es lo mismo. Estamos. Entonces, eso, por ejemplo, les mencionaba una parte de acá de la presentación que hizo que nosotros le diéramos pase a un paciente para una endoscopia alta, a pesar de que estaba pálido, taquicárdico, tenía 21, 25 años, tiene mucho futuro. ¿No? Porque sé si que le pido ese hemograma, su coagulación, va a pasar mucho tiempo y tal vez no se va a poder realizar, y ya, pues entonces ya se le hace, ¿no? Entonces estas son sugerencias, no necesariamente es que no se pueda realizar. Idealmente tiene que estar estable, una hemoglobina mayor o igual a 7, plaquetas más de 50.000 y NR 2.5. Esto también incluso está en controversia, ¿no? Pero esos criterios manejamos. Y si es que tú consideras, ¿ya? Puede ser intubado. A veces es un paciente que está con trastorno de sensorio o está con vómitos o hematemesis persistente. A veces dices, no, intúbalo primero antes de hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque si el procedimiento va a demorar y adentro hay contenido de sangre, va a presentar vómitos, se aspira y puede terminar en una tragedia de la endoscopía, ¿no? ¿Cuándo hacer la endoscopía? Se habla de una endoscopía precoz o temprana. El tiempo está dentro de las 6 horas y las 24 horas. Algunos dicen 12 horas, pero el término de 6 y 24 horas es lo adecuado. No antes de las 6, ¿ya? E idealmente no más allá de las 24 horas. ¿Por qué? Cuando se hace en este tiempo, ¿ya? Mejora el rendimiento diagnóstico. Si yo le hago más allá de 2 días, 3 días, probablemente no voy a encontrar la causa. Y eso sucedía, por ejemplo, cuando estaba en la residencia, que le estaba comentando de que solo había turno mañana, ¿no? Y pobre de aquel que venía el día sábado, ¿no? Si venía el sábado a la 1 de la tarde, ya era imposible hacer el procedimiento. Pasaba sábado, domingo, el día lunes lo evaluabas, si había turno le hacías, y si no, tenía que pasar una semana y ahí recién le hacías la endoscopia. ¿Qué encontrabas? Nada. ¿Por qué? Por eso, mientras más tardes en hacer la endoscopia, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado va a ser menor. Entonces, no es bueno muy precoz, antes de las 6 horas, ni tampoco no es bueno muy tardío más allá de las 24 horas, ¿no? Porque no vas a encontrar la causa del problema. Ya, y acá, pues, ¿no? Siempre lo que decía individualizar, ¿no? Y este relato y este diálogo a veces pasa, ¿no? Hace poco pasó con un paciente trasplantado, ¿no?
paciente, el gastro decía, perdón, el médico tratante del paciente trasplantado decía, hazle la endoscopía, está sangrando y está inestable el paciente, ¿no? Si sigue sangrando, no se va a poder estabilizar y va a ocurrir algo malo con el paciente trasplantado. Y es un paciente valioso porque es trasplantado. Y el gastro que decía, no, primero estabilízalo antes de yo entrar a la endoscopía, ¿no? O llama al cirujano. Entonces, ¿qué hacemos, no? El de acá dice, si tú no entras a hacerle la endoscopía, va a seguir inestable. Y el de acá le dice, no, primero estabilízalo si tú quieres que yo entre. ¿Cómo se soluciona? Con el diálogo, ¿no? El diálogo y evaluando, individualización del caso, evaluando riesgo-beneficio. ¿Ya? Primero dice no hacer daño, evaluar el caso. ¿Ya? En ese caso del paciente trasplantado se optó por entrar, bueno, entraron, a pesar que estaba inestable porque es un paciente trasplantado, es un paciente valioso, ¿no? Así nomás en nuestro país no hay donadores de órganos ni se realizan trasplantes, ¿no? Bueno, y acá ya falta poco. Todo lo que es la endoscopía, si ustedes ven, todo lo que es la endoscopía tiene varias complicaciones, varias. Lo hacemos de forma aparentemente sencilla, todo fácil, no pasa nada, pero puede ocurrir muchas complicaciones, ¿ya? Existe acá una clasificación de LASO, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, ¿no? Cataloga a los pacientes en grado 1 hasta el 6, ¿no? Y bueno, te dice más o menos quién tiene posibilidad de recuperarse, ¿no? El 6 es casi muerte cerebral, el 5 es un paciente que probablemente va a fallecer. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un paciente en 5 o 6, no está indicada hacer la endoscopia, ¿no? Porque no le vas a ayudar. Evaluando riesgo-beneficio, no lo vas a ayudar. Evaluando riesgo-beneficio, no lo vas a ayudar, ¿no? Hay muchas complicaciones y quizás lo que vas a hacer es simplemente acelerar su deceso, ¿no? Entonces, por eso hacer endoscopia tienes que valorar también, individualizar el caso para hacer el procedimiento, ¿ya? Mientras más pronto mejor, la endoscopia alta no necesariamente, ¿ya? Recuerden que lo primero es la reanimación con líquidos si estás un paciente que está inestable. Recuerda también que los fármacos pueden ayudar a controlar la hemorragia gestival o disminuir el resangrado, ¿ya? Recuerda también que no todo es úlcera, ¿ya? Que no todo es varices, ¿no? Hay problemas de anticoagulación, hay infecciones que pueden favorecer HA varicial, la anemia también puede comprometer la vida del paciente. Entonces hay cosas que tú puedes hacer antes de necesariamente esperar a la endoscopia digestiva, ¿ya? Muy precoz, como ustedes han visto en la diapositiva anterior, puede estar asociada a muchas complicaciones, ¿no? Es difícil ver a un paciente con sangre en su interior, ¿no? Entonces, demora más el procedimiento, puede aspirarse, etcétera. Entonces, y por lo general no ves nada y luego pides una segunda endoscopia, second look que le llamamos, ¿no? Incrementando el gasto y todo esto, ¿no? Entonces, generalmente antes de las 6 horas no le hacemos, ¿ya? Así que si tienes tu HDA con su emergencia, no estés buscando rápido al gastroenterólogo diciendo que vaya inmediatamente debido a muerte, que generalmente nosotros procuramos esperar más allá de las 6 horas para hacer la endoscopia. Como les repito, siempre individualización del caso, porque si es un paciente que está grave, ¿no? Ahí dice el beneficio puede superar al riesgo. Ahí sí, por lo general vamos a ingresar a pesar que sea antes de las 6 horas. Con el problema de que le decía que el rendimiento de encontrar la causa de sangrado es baja, ¿no? Bueno, la endoscopia terapéutica en HDA varicel se puede hacer ligadura, escleroterapia o obturación de varices gástricas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando encuentras un signo de sangrado reciente, o el signo de la mamila, que es como un pezoncito color blanco amarillento, hay sangrado activo o hay un coágulo sobre una varice, ¿no? También se dice que puedes considerar que es por HDA varicel cuando has hecho una revisión exhaustiva del tubo digestivo alto, no hay otra causa más que la presencia de varices, ¿no? Aquí se ve cómo se hace la ligadura, se entra con el equipo y procedes a poner liga, ¿no? Acá hay dos varices ligadas, ¿no? ¿Sí? Escleroterapia significa inyectar a través del endoscopio sustancias esclerosantes, puede ser alcohol, por ejemplo, que alcohol absoluto, ¿no? Es esclerosa. Y la varice gástrica lo que se hace es la obturación. Se llama obturación porque en realidad lo que haces es rellenar la varice, ¿ya?
Cuando haces escleroterapia de una varice esofágica o ligadura, la varice desaparece. O sea, ya no hay. En cambio, en la obturación de varice gástrica, la varice siempre se va a ver, siempre. ¿Por qué? Porque no le estás, digamos, obturando, sino lo que, perdón, esclerosando, sino lo que estás es obturando. Le pones un pegamento que está como que tapando todo esto, ¿no? Y siempre lo vas a ver, solo que va a estar indurada, ¿no? Y bueno, para endoscopía no varicela hay métodos de inyección, inyectoterapia, mecánicos, térmicos. ¿Cuándo se hace? Cuando hay alto riesgo de resangrado o sangrado activo, ¿no? Por eso 1A, 1B, 2A, a veces 2B. Lesión de Dilafar, que son lesiones vasculares, también siempre se hace, ¿no? Inyectoterapia, inyectas a una sustancia, térmico, ¿no? Estás quemando acá con el radión plasma, acá está saliendo el flujo, ¿sí? Lo blanco. Clips también es método mecánico, ¿no? Como para cerrar, ¿no? Una lesión. Y bueno, acá decíamos de Forres, ¿no? De la importancia. Forres 1A, 1B es sangrado activo, ¿no? A chorro y resumante. De todos modos tienes que tratar esa úlcera, ¿no? La úlcera péptica. La 2A es vaso visible. Acá no se ve, acá hay un vaso visible ahí. La 2B es coágulo, acá hay coágulo también. El vaso visible siempre tienes que tratarla también, el riesgo de sangrado es alto, ¿no? El coágulo adherido te indica la teoría que debes lavar, limpiar, sacar el coágulo y si una vez retirado el coágulo ves vaso visible, tratas también. Si sacas el coágulo y ves solamente leche con hematina, ya no haces ningún tratamiento, ¿no? El 12 es leche con hematina. El 3 es ¿no? Un lecho limpio, ¿no? Lecho blanco, ¿no? Entonces, esta clasificación de Forres es para úlcera péptica y ven ustedes que tiene su diferencia, ¿no? 1A, 1B, hemorragia activa, 2A reciente, 2B reciente, 12, 3 es, 12 es reciente, 3 es pasada, ¿no? Y bueno, el ROCA, seguimos, ¿no? Con determinar la severidad del cuadro, ¿no? Determinar, estratificar si es una HDA, ¿qué es? Es riesgo alto, bajo, es grave o leve. Para eso usas el ROCAL. Acá ya considera los hallazgos de la endoscopía, pero también puedes guiarte del tipo de lesión, ¿no? Una úlcera péptica, por ejemplo, Forres 1A, 1B, se considera como grave, ¿no? El riesgo de desangrado, ¿no? Lesión de Dilafar, una lesión vascular, también se considera desangrado. Si es por varices, también, ¿no? Son consideradas graves, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿no? Y pasamos a la última parte, que es el manejo post-endoscópico. ¿Qué hacemos luego de la endoscopía, ¿no? ¿A dónde va el paciente? Si estamos considerando que es un riesgo bajo, ¿no? De resangrado, el paciente puede irse a la casa, alta, ¿sí? Si estás considerando que es un alto riesgo, ya hemos comentado, según el ROCAL o según el tipo de lesión, ¿no? Si es una úlcera, sangrado activo, FORES 1A, 1B, se queda, ¿no? Si es por varices esofágicas, se queda. Si es una lesión de Dilafar, se queda, ¿no? Hospitalización, ¿no? Para su observación. Dieta, ¿cuándo iniciamos dieta? ¿Ya? Bajo riesgo inmediatamente, no hay ningún problema. Alto riesgo de resangrado, generalmente se indica NPO 24 a 48 horas. ¿Por qué? No es que el alimento, la dieta va a favorecer el desangrado, sino porque se deja NPO, porque como tiene alto riesgo de resangrado, si es que resangra vas a tener que entrar nuevamente con el endoscopio. Y si ese paciente ingiere alimentos, te va a dificultar la evaluación y el tratamiento. Es por eso que una forma de prevención, cuando es alto riesgo, se prefiere dejar al paciente en NPO 24 a 48 horas. ¿Ya? No necesitas llamar al gastroenterólogo por si acaso para iniciar la dieta, que antes pasaba así. Una semana con un Forest 3 y después de una semana recién iniciaban dieta, no, eso es un error. Fármacos, ya sabes, si es una úlcera péptica y de pez, ¿no? Puede continuar vía endovenosa, si es que tú consideras que ha sido de riesgo, o sea, 1A, 1B, de alto riesgo de resangrado. Puede ser vía oral también, no necesita que sea endovenosa necesariamente. Con esa HB varicial, debe continuar con el vasoactivo, o sea, el octreotio, la terlipresina, durante 3 o 5 días, ¿no? No hay un consenso. Algunos dicen incluso un día, pero de todos modos debe continuar con eso. ¿Por qué? Porque por la fisiopatología, pues, ¿no? Para que haya un sangrado por ruptura de varices, hay aumento de la presión en el sistema porta. El vasoactivo disminuye la presión, ¿no? Si yo no le doy, puede aumentar súbitamente la presión y nuevamente se reinicia el resangrado. Por eso se le da 3 a 5 días, ¿no? Pero como les repito, ahora están saliendo estudios que dicen que con un solo día sería suficiente, ¿no? Pero dale 3 a 5 días. Y luego ya pues continúas con beta bloqueadores, ¿no? Que es el tratamiento de las varices esofágicas, ¿no?
El carvedilol en los últimos años se ha puesto muy popular, es mucho más beneficioso que el famoso propranolol que antes usábamos frecuentemente. Y finalizamos con lo siguiente, conclusiones. ¿Qué conclusiones? Saber que el HDA es frecuente en los servicios de emergencia, por lo tanto es muy importante el conocimiento respecto de esta entidad. Concluimos de que las causas principales es la úlcera péptica y la ruptura de varios esofágicos. Decimos también e insistimos, ¿no? Reiteradamente de que existe un manejo preendoscópico, o sea, antes de la endoscopia, el cual es muy importante y que puede y debe ser realizado por cualquier médico, ya sin importar su especialidad, ¿no? Por si acaso. Reiteramos que es importante en un paciente con inestabilidad hemodinámica la resucitación con fluidos, porque va a mejorar la mortalidad del paciente. También insistimos en de que no todo es endoscopía, sobre todo en las varices esofágicas, ¿ya? También los fármacos, en este caso vasoactivos como el octrótido o la terlipresina, pueden detener el sangrado por varios esofágicos. No estoy diciendo que no se haga la endoscopía, sino que esos fármacos pueden contribuir a la detención, ¿no? Y después ya entras tranquilo con tu endoscopio, no hay ningún problema, hacer la ligadura o la escleroterapia. La endoscopía no solamente es útil para el diagnóstico, también es útil para dar tratamiento, ¿ya? En los casos indicados, ¿no? De la causa del sangrado testicular, lo cual igual va a mejorar el pronóstico, ¿no? La mortalidad. Y idealmente la endoscopía tiene que ser temprano definiéndolo como el lapso entre las 6 y 24 horas, ¿no? De presentación del sangrado testicular, ¿ya? Y bueno, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para este, responderla, ¿no? Si tuvieran alguna duda, ¿no? O si algo no ha quedado claro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Están ahí? ¿Todavía están ahí? ¿Alguna pregunta? Hola, No, doctor, todo claro. ya. Lo que me llama la atención es la poca asistencia. Yo solo 8 participantes. ¿No sabían sus compañeros que iba a haber clases hoy día? Sí les logré avisar. La cuestión es que algunos tienen rotación el día de hoy por el día de los paros. Ay, caramba. Bueno, Y no, le están haciendo, ajá, hay algunos hospitales que varios grupos están haciendo rotación en la mañana. bueno, bueno. Quizás hubiéramos coordinado mejor para hacerlo quizás en otro horario u otro día. Ya Eh, está bien, doctor. ¿Le puedo pero pasar su número a mis compañeros por cualquier duda? ¿O su correo? no, no, decía hacer, no que repitamos la clase, sino que tal vez hubiésemos coordinado mucho mejor para esta clase, darlo en otro horario, tal vez en otro día, ¿no? Me refería a Sí, eso. doctor. Ya, pero de todos modos voy a compartir te pasaré pues me escribe nada más para pasarte las diapositivas, ¿no? Ya está bien, doctor. Muchas gracias. No, no, ustedes, la verdad. Ya, cuídense mucho. Hasta luego. Claro.